¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión, donde una semana más abrimos nuestro patio de tertulias, en esta ocasión para dar la bienvenida a Néstor Dámaso del Pino. Bienvenido, Néstor. Muchísimas gracias por la invitación, José María, y aquí estamos para tus preguntas. Néstor Dámaso del Pino es un artista autodidacta que nació en Las Palmas de Gran Canaria un 6 de junio. Paso a paso, trazo a trazo, ha ido desarrollando su actividad como dibujante hasta situarse entre los más destacados caricaturistas de nuestro país, lo que le ha generado una proyección absolutamente exitosa, tanto a nivel nacional como internacional. Néstor, la costumbre en Espacios para Hablar es hacer un recorrido por esas otras partes que nadie conoce de nuestros invitados o de las instituciones a las que nos referimos. En este caso, hoy vamos a empezar por cómo era aquel Néstor Dámaso del Pino de niño, laspalmeño, que nació en Las Palmas de Gran Canaria, y que bueno, que estamos a punto de cumplir, bueno, de celebrar tu cumpleaños. Y precisamente por eso a lo mejor este es el momento de preguntarte, ¿cómo era la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que recuerda Néstor Dámaso del Pino, aquel niño? Bueno, como ciudad lo que recuerdo principalmente es que había muchos sitios para aparcar. Porque, eso está bien. bueno, cuando venía mi padre con el coche, o sea, aparcábamos justo en aquel Luis Antúnez, pues aparcábamos justo enfrente de tu casa, pero es que no tenías problema, o sea, cuestión de metros, tenías siempre aparcamiento, pero incluso hasta con hueco, o sea, que ibas holgado y aparcabas perfectamente. Así era la ciudad de Las Palmas, ¿no? Una ciudad casi segura, porque no había mucho coche, donde había espacio para jugar, los niños jugaban en la calle. Correcto. Cuando jugaban en la calle, Néstor Dámaso del Pino, en aquella zona, porque viviste en la zona donde aparcaba tu padre, en la zona de Luis Antúnez y todo eso, por ahí, en las Alcarabaneras. Correcto. ¿A qué jugaba y con quién jugaba Néstor Dámaso del Pino en aquellos sitios? ¿Cómo era la niñez allí? Bueno, recuerdo un amigo que a veces, bueno, lo típico, más bien un amigo solo, con el cual pues jugaba un poquito a la pelota, venía un coche de San Juan a Corpus. De San Juan a Corpus, y bueno, nos apartábamos, pero volvíamos a jugar a la pelota, o sea, había unos huecos tremendos. Es más, en las aceras había tanto hueco que en las puertas de los garajes pues la utilizamos de portería. O sea, imagínate, eso ahora es inviable porque en cada puerta te encuentras coche y vados y coches, pero está lleno de coches, ¿no? Imposible. No lo recuerdo, sí, una parte, pero otra parte, como yo dentro de casa, jugando solo, y ya que, sobre todo porque mis hermanos eran mayores, la diferencia de edad con mi hermana siguiente, Esther, son 12 años, y bueno, 5 años más, o sea, 22 años era mi hermano mayor que yo, imagínate, o sea, yo me crié prácticamente solo. Y ahí, pues, en esa infancia solitaria, pues me crié, ¿no? Que eso, probablemente tocaremos esa soledad después, porque ahí se desarrolla mucha imaginación y mucha creatividad que en definitiva termina influyendo en lo que uno es de mayor. Dices que tus hermanos, una hermana, ¿y cuántos hermanos? En total, ¿cuántos eran? En total, conmigo éramos 4 hermanos, 4. Eran 2 hembras y 2 varones, yo el más pequeño. Yo sé que tú estudiaste en el Loyola, pero antes estudiaste en otro colegio. ¿Cómo fueron ya esas partes más del inicio académico de Néstor Dámaso del Pino? Bueno, el inicio académico para mí fue duro, porque al no criarte con hermanos y todos eran, para mí, por cuestión de diferencia de edad, eran padres, yo lo que hacía era callar, más que nada, no miedo, sino por respeto. Cualquier cosa que me decían mis hermanas o mi hermano, eso iba a misa. Incluso me contaba mi madre que a mi hermana mayor le decía mamá. La llamé casi antes a ella mamá que a mi propia madre. Entonces, imagínate debido a esa distancia. Y bueno, estuve una parte de mi vida transcurrió en Jaime Balmes, porque no solamente, yo no estuve viviendo en la ciudad, fue intervalo, viví hasta los 11 años en el monte y me tocó el Jaime Balmes. Entonces,
el salto de ahí al Loyola, cuando entré con 12 años, pues fue bestial, ¿no? Fue bestial porque ¿cómo lo viviste ese salto? Porque Bueno, en cuestión de el nivel, pues es bastante alto, y comparado en su momento con el Balde, y aparte yo por soy una persona en principio bastante cerrada. La primera, el recibimiento que yo recibo en el Loyola, que ahora me recuerdo con gracia, era la típica pregunta de presentación hacia los compañeros. Bueno, ¿cómo te llamas? Néstor Damaso del Pino. Y esto, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Dice, y salto yo y digo, del campo. del campo, coño, del monte. Claro, antes se decía los que, Claro, claro. ¿de dónde vienes? Del campo, ¿no? Entonces, imagínate, eso fue un cachondeo tremendo. Y ellos se lo pasaron pipa, pero a mí eso me cerró todavía más, me cerró mucho más, ¿no? Así Bueno. fue mi inicio del salto del monte a la ciudad. Que todo eso también tiene su implicación y seguramente iremos entrando en ello. Y como estudiante, ¿cómo era aquel niño que llegó al Loyola, que se encontró una diferencia de nivel, pero se adaptó, no se adaptó? ¿Cómo era de estudiante? Me costó muchísimo. Yo como más cómodo me sentía en esa abstracción propia que tenía era dibujando. Ya entonces te gustaba dibujar. Sí, bueno, los libros, que eso es un tópico de muchos, ¿no? De muchas personas que siempre se han dedicado al dibujo actualmente. Pues mis libros estaban llenos de dibujos, machangos. Los márgenes, ¿no? todo tenía dibujos. Todo. Y claro, lo que es los textos, pocas veces lo leía, o si no, pues recuerdo que el día antes del examen, lo típico, por los nervios, ¿no? O sea, que te catean, que te suspenden, pues estudiaba un poquito más. En algunas asignaturas, pues bueno, sacaba un 5 raspado. En otras, pues vamos, suspendía. Pero las que recuerdo que siempre se me daban bien era educación física, el dibujo, siempre, ahí tuve siempre, sí, máximas notas, y religión. Pero religión no porque estuviese inmerso en la religión en sí Como misma. practicante Claro, serio. para nada. Lo que, o sea, era bueno porque era callado. Entonces, como yo estaba con mi dibujo y era callado, bueno, ahí me aprobaban 5 o 6, a veces un notable, rara vez, ¿no? Pero quienes le conocen saben que los dibujos que hacía en clase le servían, además, pues para ser amigos, precisamente. Eso te das cuenta ahora, cuando ya tienes unos años. En aquel momento me daba cuenta que dibujando, pues podría granjearme amistad con otras personas, ¿no? Y hoy en día son amigos, incluso algunos amigos que lo tengo ahora en mente. Uno de ellos es Willy, Guillermo del Rosario. Pues él y yo también jugábamos con boberías en los pupitres, pero también dibujábamos. Él también dibujaba un poquito. Me acuerdo de que él dibujaba coches, ¿no? Y ahí empezó con él una amistad, como lo que ha seguido hasta ahora, y nos intercambiábamos a veces dibujos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el resto de alumnos de la clase pues se percataban del dibujo que hacía en aquel momento, que era un surrealismo puro y duro. No había ninguna conexión, pero gustaba lo que estaba haciendo. Y claro, es una forma de acercarme yo a ellos. De ir haciendo amigos, claro. De ir haciendo amigos, y ellos a mí. Entonces, yo los hacía, Néstor, bueno, había hasta una cola de personas, había una lista de, bueno, el próximo para mí, Néstor, el próximo para mí. Bueno, eso para mí fue bonito. Fue bonito porque fue una forma de acercarme yo a estos chicos, ¿no? Sí, sobre todo con aquella característica que decía que era tímido. Sí, mi timidez era bestial. Comentar, por ejemplo, yo tenía unas gafas, mi falta de vista es muy alta, miopía magna, 24 dioptrías en cada ojo. Tengo ahora mismo, pues hace 3 años me hicieron una operación me colocaron las lentes intraoculares. Pero claro, en esa infancia, en esa adolescencia, eso es muy duro. Cuando salía al recreo, lo que me pasaba era que, lo típico, un balonazo. ¡Bum! Las gafas. Las gafas, ¿no? Y las gafas se me caían a los pies. Y bueno, quiero recordar alguna vez que incluso hasta pisé alguna, porque no las veía. Entonces, era un cachondeo. Entonces los chicos, o sea, el bullying, hay un bullying bestial, ¿no? Y me sentía muy incómodo, pues me acuerdo perfectamente que las gafas volaban, unas de mano en mano, y claro, entonces
Cuando me veían que yo me apartaba, que no les hacía caso, pues me la daban. Y entonces esa incomodidad me hizo meterme dentro del aula. Mis recreos, mis mejores recreos eran dentro de la clase, cuando no había ningún estudiante dentro. Y lo que hacía, para también granjearme amigos, pues era dibujar la caricatura del profesor siguiente que iba a llegar, con la tiza. Antes, ahora creo que son redondas, pero antes eran las tizas cuadradas, sí, sí. las tizas cuadraditas. Y bueno, hacía monigote, pero o sea, una cosa muy, muy burda, Pero que se muy parecía. sencilla, pero se parecía porque empezaban a entrar primero los alumnos normalmente y, qué bueno Néstor, qué bueno, ya eso, qué bueno Néstor, qué bueno. Ya me integraba de alguna forma en el grupo y eso a mí me hacía sentir bien. Y bueno, después claro, después los profesores, pues boliche va, boliche viene, porque ahí sí que coleccioné bastante. Y hablaba ahora mismo de su timidez, pero ¿hoy ya es un ex tímido o todavía no? No, yo creo que siempre queda algo en el fondo. Circunstancias, experiencias, palos en la vida y bueno, los callos pues te ayudan a superarte. Yo creo que es importante también reconocer que tienes un problema desde cuando eres pequeño y saber que eso tienes que superarlo. No sabes cómo, no tienes mecanismos y poco a poco pues lo vas, no me digas cómo, pero poco a poco pues, te vas enfrentando a los miedos, eso lo sabes ya de mayor, te enfrentas, o sea, lo superas enfrentándote a ellos. Y esto puede ser, bueno, esto para mí era impensable, estar aquí en un plató con ustedes, como también he estado en otros, en otras televisiones. Y bueno, no es que me sienta hiper cómodo, porque prefiero estar tomando contigo un cafecito, pero... Haberlo dicho antes, se trae y se pone aquí un cafecito. La próxima ya sabes. La próxima lo sé. Sí. Sacarina. Perfecto. Y eso, o sea que la superación es poco a poco y bueno. Hay un comentario que hacía usted ahora, Néstor, y es que el recreo se lo prefería estar en clase, Sí. Precisamente porque evitaba todos estos desencuentros que a uno, pues obviamente a cualquiera, no solo a usted, le hubieran sentado fatal. Pero esos recreos en solitario, que también tienen mucho que ver con esa educación en solitario que tenía mientras jugaba en casa, le servían también un poco de refugio, no solo de aislarse de las posibles agresiones, hoy llamadas bullying, sino para ver cómo era Néstor Dámaso del Pino, pequeñito, solo, es decir, cómo afronto yo esto que me está pasando. Y al final, en la pizarra, con una tiza, con un lápiz o en una lámina, terminaba dibujando. Sí. El dibujo le permitía esa abstracción que le permitía tranquilizarse. Me hace feliz. O sea, la felicidad para mí empezaba con un lápiz. Y esto de dibujar en los márgenes de los libros y estas cosas, ¿al final lo trincaron dibujando en clase alguna vez o cómo es? Sí, Sí, ¿no? Bueno, me trincaron muchas veces, pero recuerdo, hay una anécdota que ya la he comentado en otras ocasiones, y fue con el que hoy en día es amigo, muy amigo, que fue profesor de historia en el Loyola. Actualmente, bueno, está recién jubilado, fue director de la Casa Museo León y Castillo, que me ha ayudado muchísimo en los últimos años en el aspecto del humor gráfico. Es Antonio María González Padrón. Bueno, le estaba dando clase, y yo abstraído como siempre. Recuerdo perfectamente que incluso lo que estaba dibujando, o sea, era una iglesia en un folio con bolígrafo Bic, una iglesia con sus rosetones, sus arbotantes, las piedras, estaba... Así, a ese nivel de detalle dibujaba. Sí, no, y con sombreado, porque depende cómo inclinemos el bolígrafo, los que dibujamos, pues la tinta... Se consigue un trazo u otro. Se consigue un trazo, o se consigue un sombrero, o puede salir hasta... Tiene que tener un pulso... y bueno, hay artistas que son maravillosos en bolígrafo. Creo que en Casa África hubo hasta una exposición no hace mucho, un virtuoso del boli, impresionante. Y nada, pues eso, así lo trancaron dibujando una iglesia. Así lo trancaron. Entonces me dice, Dámaso, dice el profesor Antonio, Dámaso, ¿qué estás haciendo? Y bueno, el brinco primero, porque estaba tranquilito, ensimismado en lo que estaba haciendo. Y nada, esto se acerca a mi pupitre,
toda la clase callada, a ver, el rapapolvo que iban a echarme, ¿no? Voltea el dibujo hacia él, lo vuelve a voltear hacia mí y me dice bajito, dice, cuando termines el dibujo me lo enseñas. Bueno, a mí me dio eso unas alas increíbles, o sea, yo creo que fue la primera persona que me... Que lo impulsó a eso. Es decir, esto no es para hallar una bronca, sino para todo lo contrario, Bueno, para apoyarlo. Sí, para mí fue, ahora lo digo, fue, bueno, y es más, es que esta persona todavía me sigue ayudando, es que es increíble. Pues, con arreglo a esta anécdota, me va a permitir que le enseñe un vídeo. ¿Dónde lo vemos? Si nuestra compañera Sonsoles nos permite el vídeo. Recuerdo Venga, ya. las aulas del colegio de San Ignacio de Loyola. Un poquito de sonido, Sonsoles, De aquí. primero debut. Y en ella un niño introvertido, algo serio para su edad, tierno, sensible. Recuerdo las aulas del colegio de San Ignacio de Loyola. De primero debut. Y en ella un niño introvertido, algo serio para su edad, tierno, sensible y sumamente educado. Educado con todos, con sus compañeros y con los profesores. Adiviné en él una facultad enorme para las artes y para el dibujo. Y creo que hice bien, modestia aparte, en animarlo a que siguiese practicando ese dibujo que ha dado tan buenos resultados. Hoy es, sin duda alguna, uno de los mejores artistas plásticos de Canarias, posiblemente de España y sin duda alguna de gran parte de Europa. Se dedica a hacer caricaturas, pero son más que caricaturas, son verdaderos estudios psicológicos de los personajes. Mi amigo, mi exalumno, tiene todos mis respetos y me encanta ir por las casas museos de España y Portugal, de Italia y de otros países europeos y encontrar las obras de este gran hombre y gran artista. Para él, todo el cariño del mundo y mis respetos. Pues esto es, hablando del Rey de Roma, lo que opina su ex profesor y hoy amigo Antonio González Padrón, además vecino, porque es cronista oficial de Telde y reside aquí en Telde, es uno de los grandes defensores de la cultura de Telde y difusor también de la cultura teldense. Emocionante. Hombre, por supuesto. Esto es una de las cosas delicadas que tiene parece que viene el profesor y resulta que si encontramos un profesor con una cierta sensibilidad, como en el caso de don Antonio María, impulsa eso que usted se emocionaba antes también al recordarlo y ahora se vuelve a emocionar en el vídeo que nos manda, pues con todo el afecto del mundo, como acaba de decir don Antonio María González Padrón. Sorpresa tremenda, una persona que admiro, porque es admirable, las charlas que imparte, cuántas charlas en el cole pues me perdí, pero bueno, yo creo que he recuperado bastante y siempre que puedo acudo a sus intervenciones porque son magistrales. Es una maravilla escucharlo y la sapiencia y sabiduría que tiene este teldense, ¿no? Una suerte tremenda. Dime. Antes comentaba usted que fue él el que le dio un impulso, el que le dio alas, casi. Sí, yo creo que fue, en los inicios, yo creo que fue, digamos, sin ser mis padres, sin ser mi familia, fue este profesor. Que transformara, o haber tenido la sensibilidad de transformar una bronca
que podía haber sido un monumental. Que he recibido muchísimas. Pero sin embargo, me daba aquello igual. se transformó en un halago. Sí. Eso obviamente le dio a usted pues toda la seguridad y todas las alas del mundo. Bueno, pues de aquel niño que dibujaba en los márgenes de los libros, luego con el tiempo y como decíamos en la introducción, paso a paso y trazo a trazo, se ha ido usted transformando pues en un dibujante con la calidad que destacaba ahora Antonio María González Padrón y con los grandes éxitos que destacaba él también. Eso interiormente, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se pasa de ser un niño inseguro que juega solo en la clase a tener pues este reconocimiento local, nacional e internacional? Yo tal vez no sea consciente y prefiero también en parte pues tampoco serlo porque, no sé, yo intento, creo que ser la misma persona, porque mi madre, mi bendita madre, bueno, jolín, me van a... Bueno, emociones una tras otra, ¿no? Pues siempre me dijo, mira Néstor, como dibujante estás bien. Y mi madre fue muy crítica conmigo, jamás me elevó, ¿no? Jamás. Y bueno, me daba caña, pero no, esto no es así, esto es así, asado. Y me decía, como dibujante estás bien, Néstor, pero como persona, eso fue poco antes de fallecer, falleció ya en el 2016, un año antes, quizás con 89 años, tenía la cabeza fantástica. Como dibujante estás bien, pero como persona, Néstor, no cambies tu forma de ser, porque si cambias tu forma de ser, lo pierdes todo. Y es una máxima que tengo y mantengo, una de tantas. Mi madre, la verdad que... Bueno. O sea, ella, aparte de haber tenido, obviamente era la madre de usted, entonces pues claro, Sí. ¿no? Si ella no conoce, claro, no, pero si no conoce a su hijo, ella sabe dónde están sus potenciales y todas sus historias. Y sabe que son los valores lo que potencia al artista y no los artistas, sí. El artista en este caso el que potencia los valores, sino sí. Son los valores que tenía, vividos en casa además, adquiridos en casa y luego los personales propios, los que potencian al artista. Entonces, ella sabía lo que se decía y a usted le resuena todavía por lo que parece ser, ¿no? Por supuesto. Ahora le voy a proponer un pequeño viaje, un pequeño recorrido por algunas de sus láminas así escogidas al azar y si usted lo tiene bien, nos la comenta. Le voy a pedir a nuestra compañera Sonsoles que nos pase, en principio, la lámina 1 y luego ya, mientras está ahí en pantalla, pues usted nos la comenta. Bueno, primero decirles que esa lámina, esa imagen ahora mismo está distorsionada, porque no es real, es mucho más alargada y cambia mucho, eso cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la imagen. Este señor es un caricaturista al que intento representar en estos trazos, Alberto Manrique de Lara y Fierro. De hace 100 años ya se hacen unas caricaturas fantásticas y viñetas, ¿no? Y tenemos la suerte de que su nieto, Emilio Fernández, también miembro fundador de la asociación Se nos fue el Baifo, que hace 3 años que fue creada, que es a nivel canario, o sea, pues ahí estaba este señor y bueno, se hizo una entrega en la Casa Museo Tomás Morales, en Moya, y gracias a Guillermo Perdomo y el Cabildo de Gran Canaria, porque la verdad que siempre me ha abierto las puertas y sigue haciéndolo. O sea, las exposiciones ahora itinerantes, que bueno, si quieres pues lo comentamos, es un no parar, o sea, parece que y siempre caminas y no paras, ¿no? Bueno, me gusta mucho esa caricatura, la cogí de una imagen, creo que de un retrato, de un autorretrato que se había hecho Alberto Manrique de Lara, y de ahí, junto con otra imagen que había, pues capté esa semblanza. Y bueno, con mucho cariño siempre, ¿no? Yo, en principio, quiero pedirle disculpas porque efectivamente tiene usted razón, porque, bueno, al proyectarlas, como son imágenes muy largas, ya tienen que adaptar a las características de la pantalla horizontal, pues evidentemente pierden esa realidad, pero bueno, sí. En este caso yo hago el defecto virtud e invito a cualquiera que tenga interés, que debería ser todo el mundo, a que cuando Néstor Dámaso del Pino exponga, que expone y mucho,
vayan directamente a las salas de exposición donde exponen, porque ahí pueden ver auténticas maravillas y de las que algunas de ellas seguiremos viendo ahora, aunque con esta excusa que les pongo, pero les invito a que lo vayan a ver en realidad y si pueden, y el autor está en la sala, tengan a bien pues hablar con él, que como ven es una persona muy abierta y muy entregada a la explicación. Le voy a pedir que nos comente una segunda lámina. Vamos para allá. Vamos adelante. Sí, Nicolás Massieu y Matos. Le tengo muchísimo cariño también a este retrato. Ha gustado mucho a la familia. Es totalmente distinta en trazo y en composición. Esta tiene color. Tal vez empleé color por el tema de sus ojos eran muy llamativos, ¿no? Y así salió. Yo creo que tiene el bigote de ese decimonónico de tantos personajes ilustres canarios, ¿no? Y él no iba, por supuesto, no va a ser menos. Y es un divertimento, o sea, yo me lo paso pipa dibujándolo. También sufro. Está el amor-dolor, que lo comentamos, porque cuando no te salen las cosas bien, pues es una lucha interior, ¿no? Y cuando ves resultados y los terminas, a veces yo he visto caricaturas realizadas y y esto lo hice yo. A veces yo mismo me sorprendo, a mí mismo, ¿no? Yo creo que es bonito. Bueno, pero eso está bien, porque casi que es una evaluación que se hace con el tiempo, pero eso casi lo hace todo el mundo, incluso las personas que escriben, si dejan reposar lo escrito y lo vuelven a leer, o pasan dos cosas, o se admiran, Sí. o como le pasaba a Unamuno, decía, quíteme esto delante porque es que si no, no lo voy a parar de corregir, ¿no? Entonces, una vez reposada la obra, Sí. pues obviamente uno percibe las cosas distintas, ¿no? Bueno, pues vamos, si le parece, a seguir viendo algunas de estas selecciones que hemos hecho, como digo, de manera espontánea. Vamos a ver esta tercera lámina. Ah, sí, Lola Rodríguez, el alma mater de la Casa Museo Antonio Padrón. Eso fue un encargo que el buen amigo César Ubierna solicitó por el 50 aniversario de la Casa Museo. Era tía de Antonio Padrón y yo encantado. Néstor, ¿puedes hacer algo? Y yo, por supuesto que sí. Y bueno, ahí se ven con esos trazos angulosos, no pierde... ahí está el divertimento, ¿no? O sea, es romper las líneas naturales, pero respetando el parecido. Y bueno, jugué ahí el 50 pues con el pañuelo de campesina que tanto usaba Antonio Padrón en sus obras, y el 0 está representado con una papaya, ¿no? También fruto de su trabajo, ¿no? Entonces cogí esos elementos para anexionarlos con la obra de Antonio Padrón. Una satisfacción plena, y agradezco a César que me haya permitido estar en un elenco de artistas que estuvieron presentes en una muestra bastantes meses, ¿no? En las caricaturas, en los dibujos que hemos visto hasta ahora, hay una dominante, que además es la que daba título previo al anuncio de este programa en las redes sociales. Y es que es usted el hombre que le da personalidad a la geometría. Usted utiliza siempre cuadrados, triángulos, semicírculos, rectángulos. ¿Esto hay un porqué o hay simplemente es porque así se encuentra, es como se encuentra más capaz de desarrollarse? Esto es un camino, esto no es llegar, esto ya está hecho, en el sentido de que hasta aquí quiero llegar. Sé que es un camino, lo que me gustaría llegar es al minimalismo, ¿no? Pero es muy complicado, o sea, con algunas piezas pues las he hecho con 3 líneas y se reconoce el personaje, que a mí eso me encanta, ¿no? Esas cosas que hay maestros fantásticos. Y por supuesto, como decía, claro que estamos influenciados por lo que vemos y por lo que hemos vivido y por lo que de quienes nos hemos nutrido. Entonces hay unos padres artísticos, como siempre comento, los padres del humor gráfico canario, por ejemplo Chojoa utilizaba mucho la línea. Beuster también en sus composiciones también la usaba. Rafaeli tampoco se quedaba atrás, o sea,
Chohua con esos ñoños así cuadraditos. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas, no? El fotingo que dibujaba Chohua, todo eso influye, claro que influye. Aquí no nos podemos abstraer totalmente porque sería imposible, o sea, sería imposible. Entonces, es una evolución y de todos nos nutrimos, nos guste o no nos guste, pero que yo creo que es así. Pero eso, como esto en esta disciplina artística, como en cualquier otra, incluso hasta en cualquier profesión, ¿no? Claro que no, es así. Antes decía usted que se sentía a veces muy cómodo con aquello de que le gustaría llegar al minimalismo, al poder expresarse con 3 líneas. Sí. E incluso lo ha hecho en alguna ocasión, de la cual doy fe, dicho sea de paso, de alguna de ellas. Sí. Eso parece que no, pero tiene un peso evolutivo y además interior. Claro. Hay un refrán, un viejo refrán japonés que dice simplicidad de expresión, profundidad de pensamiento. Entonces, esto que me acaba de contar, si lo enlazamos con aquel niño que se sentaba en el salón de casa solo o en la clase, pues si hacemos ese vínculo de unión, Sí. hay una evolución hacia esa expresión en solitario donde con esto ya sé qué es lo que tengo que decir. Claro. Eso Sí. es muy de agradecer y desde mi humilde punto de vista, que no soy para nada crítico de arte, yo creo que es una de las, no solo de los rasgos que le da carácter a su forma de dibujar, sino diferencial y corazón, porque solo se puede dibujar lo profundo una vez que se ha escuchado. Pero claro, esta es la opinión de un neófito que no entiende nada de esto, pero que se impacta cuando ve, y lo digo como persona que se impacta, nada más. Ahora le voy a pedir a mi compañera que sigamos avanzando en las láminas que tenemos puestas y veamos la siguiente para que nos la comente nuestro invitado de hoy. Bueno, la novela negra, Agatha Christie es casi, si no lo máximo, es un personaje que es muy, muy importante. Entonces, a mí, sobre todo, si se dan cuenta, si te das cuenta, lo que me gusta es la caricatura principalmente cultural. Y cuando me dice un personaje algo, entonces, hemos visto muchas películas de Agatha Christie y ahí está representada muy sutilmente con un pendiente a modo de cuchillo y una gotita de sangre, ¿no? Es algo muy sutil, su mirada, saber dónde mira, ¿eh? Y su boquita pequeña. Yo me divierto con estas cositas. Sí, boquita pequeña no narra, lo escribe. Sí. Que es Claro, claro, no lo cuento claro. verbalmente, lo escribo. Pero los ojos, la expresión de la mirada, o sea, me gusta ver imágenes, ¿no? Acaba de hacer un comentario, dice, yo me fijo en algunos detalles, las cosas que me inspiran, me instruyo en el personaje, claro, y eso me divierte y hago el personaje que sea. Bien, eso lo hace como divertimento, pero después es también usted un dibujante, un caricaturista, donante, porque es que ha donado usted a un montón de museos, ha donado usted a un montón de asociaciones. Esto también cómo le sale de dentro, porque ahí hay un puntillo de aquel tinte de su madre. Como dibujante está bien, pero como persona eres mejor persona. Mi madre, otra vez sale mi madre, porque mi madre está siempre conmigo. Faltaría más. Siempre, ¿eh? Incluso en la mesa de estudio, pues, mientras dibujo, cuando a veces contra la mesa sale esto, no estoy cómodo. Yo tengo la fotografía de mi madre justo aquí a la derecha, y digo, mami, un besito, ayúdame un poquito, ¿no? Y surgen ahí las líneas, ¿no? Pero, perdón, ¿me comentabas? Sí, decía justamente que esa dedicación la hace también como donante. Ah, sí. Lo que decía mi madre, que antes que se me fue el santo, ¿no? Me dijo, Néstor, una pieza en su momento, pero ya estamos hablando de hace años que me lo decía, podrá vender a 300, 500, 1000, 2000. El dinero va y viene, el prestigio no. Néstor, como tú vas
porque claro, yo inicialmente a la Casa Museo Pere Galdós, al Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón, lógicamente a la Casa Museo de Castillo, Tomás Morales, pues hice después de haberme recogido Rosa María Quintana, que la verdad que es otra persona que me ha ayudado muchísimo, directora de Cultura, que fue, y que a veces nos vemos por Triana y me alegro muchísimo, y yo sé que ella también, y también fue directora de la Casa Museo Pere Galdós, pues ella recibió esa obra. Entonces creé un proyecto de varias para las Casas Museos del Cabildo, a ver si las aceptaban, y no sabía qué iban a hacer. Y a los 3 meses, y ellos decían, contra, no me contestan, me sorprenden diciéndome, Néstor, haz la primera exposición con nosotros, Néstor. Antonio María también estaba ahí, pero esa fue Chicha, que fue la anterior directora conservadora de la Casa Museo Tomás Morales, para hacer la primera exposición. Después de una vino otra, y bueno, el camino es largo. Bueno, pues en este camino, como tenemos Sí. un trayecto en el programa, vamos de un lado hacia otro a Sí. conseguir un fin, nos hemos marcado recorrer, como le decíamos ahora a nuestros espectadores, una serie de láminas. Y si le parece, seguimos con un par de ellas o 3 más. La siguiente lámina es la que nos presenta ahora en pantalla nuestra técnico. Ah, sí. Pues bueno, el gordo y el flaco. Stan Laurel y Oliver Harvey. Sí, pues la verdad que siempre han sido unos personajes, no solamente para mí, sino muy queridos para muchos. Ahí está mi madre también, que eran Cantinflas, y el gordo y el flaco eran sus personajes. Pero no lo hice por ella en concreto, sino recuerdo ver un programa en la 2, en la televisión española, en la 2, TV2, la noche temática. Fue un viernes incluso, me acuerdo que fue un viernes, y me impactó. Su autobiografía, lo que contaban entre ellos, eran una pareja que se querían, lo que no está escrito. Y bueno, es más, o sea, cuando murió uno, pues el otro, pues casi cortó el tema y no pudo seguir trabajando. No porque no tuviera aptitudes, que las tenía sobradas. Entonces, de ahí, de esa unidad entre ambos. Unidad de ambos, pues por eso la hice así, la hice tan pegados, tan unidos. Si observas, el flaco, pues tiene los ojos cerrados, ¿no? Los ojos cerrados porque ya había fallecido el otro. Y una mirada como personajes como muy compenetrados, y bueno, yo creo que intenté reflejar eso, ¿no? El cariño. Y recuerdo que fue el viernes, el sábado por la mañana, tenía que dibujarlo. Y no sé si la fecha en pequeñito se ve. Estamos hablando de hace por lo menos 7, 8 años, ¿no?, que hice esta. Pero me acuerdo que fue un viernes y un sábado. O sea, son caricaturas que te impactan, ¿no? Y claro, y volvemos a eso, perdona. Y es por el hecho de que te transmite un personaje para realizarlo. Es lo que me gusta. O sea, si me transmite un personaje, pues lo hago. Si no me transmite, pues la verdad que hay tantos personajes que te transmiten, para que vas a emplear el tiempo en otros que no te hacen tilín. La siguiente lámina que le quiero presentar se va a ver en pequeñita, pero al lado de un cuadro grande. Y usted me va a contar un poco la historia, primero, de la lámina que dibujó y que lo llevó a dibujarla. Y segundo, la ubicación donde está. Vamos a ver esta lámina de estos dos cuadros colocados juntos. Aquí la tenemos, porque el reconocible es obviamente un Néstor Dámaso del Pino. El otro... Bueno, de los momentos de impacto que recibo en un viaje que hice a Madrid. Esto lo digo, perdón que le interrumpa, esto lo digo con carácter de broma. El reconocible es un Néstor Dámaso del Pino, que es reconocible, pero el otro es igualmente reconocible porque es un mingote. Claro, ¿no? Es que tú no me miraste como te miré. Recuerdo ir a la Casa Museo López de Vega, que es donde se encuentra, y Marina Prieto, que es la directora conservadora, me dice:
Néstor, mira, fue más largo, pero para no quitar tiempo. Dicen, ven para qué, para que vean dónde la tenemos. Yo sí miré de soslayo la que había realizado, de Lope, la chiquitita, pero yo estaba mirando la otra. Y decía, esto es un mingote, esto es un mingote. Estaba buscando la firma. Esto es un mingote, y normalmente la firma es abajo, ¿no? Y no, buscando la firma. Un mingotazo tremendo. Y yo, ¿qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Que no te lo crees, que no te lo crees. Cuando ves grandes humoristas gráficos, pero internacionales, doctor honoris causa por varias universidades, y Bueno, ¿qué puedes decir? Hoy usted está al lado de uno de ellos y también es un humorista reconocido con carácter nacional, como digo, pero también internacional. O sea, es impactante, efectivamente lo es. Es para que los canarios además nos sintamos orgullosos, pero ahora, con todo el respeto del mundo, a uno y a otro. Pero yo desde aquí, desde Gran Canaria Televisión, yo puedo decir que hay un mingote al lado de un Néstor Damaso del Pino y un Néstor Damaso del Pino al lado de un mingote. Hay mucha distancia. Bueno, eso es fruto de su humildad y probablemente producto también de mi admiración hacia mi invitado de hoy. Le voy a pedir ahora a mi compañera que nos pase la última lámina de este trayecto que estábamos haciendo hoy. Es una lámina que a mí me impactó mucho y que tiene usted mucho que contar de ella. Vamos a ver. Sí. Unamuno, estos trazos de Unamuno. Esta lámina es curiosa. Yo previamente hice de otro Unamuno, un retrato con fondos grises, en acuarelas. Ese en concreto está ahora actualmente, que también es un orgullo tremendo, en la Casa Museo de Unamuno en Salamanca, gracias también en parte a Antonio María González Padrón, que hay que recordar que él fue presidente de las Casas Museos hispano-portuguesas, y me invitaron en su momento en Bilbao, en el 2016, en octubre, a un congreso acanfiano. Entonces ahí conocí infinidad de directores de distintas casas, incluso también portuguesas, francesas, y también vino hasta una casa griega de Nikos Kazantzakis, que también... esta en concreto es una pieza que en su momento, llamándole la atención a unos... creo que no sé si la directora de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, para su casa Museo Unamuno, le preguntó cómo podían contactar con el artista, que no me conocían en ese momento, para ver si podía hacer otro Unamuno para esa casa. Y entonces desde Salamanca le dijeron, pero mira, es que lo tienes al lado, está al lado, te dejo el teléfono. Y así fue como fue el contacto y la realicé. Es totalmente distinta. Yo creo que es la única lámina que está con arcos de tropecientas láminas que tengo. Sí, pueden haber circulares, pero todas prácticamente son arcos. Hasta la firma, si se fijan, son arcos. El sol son arcos, el molino trasero es arco. ¿Por qué? Porque, Fuerteventura yo lo asocio con el viento. Es ahí donde yo quería llegar, porque hay una asociación de Unamuno, obviamente, con Canarias, claro, que es a través de Fuerteventura. Y ahí están los pelos alborotados de Unamuno, pero siempre cogiendo la característica básica, que yo creo que es lo principal de una caricatura, que se reconozca al personaje, ya con la nariz aguileña y esa mirada así lánguida, ¿no? Esos ojos, ¿no? Ese rictus que tiene en el rostro, apenas tiene trazo, pero se reconoce como que es Unamuno, ¿no? Se reconoce que es Unamuno perfectamente, y además eso que está explicándonos de que el trazo responda con ese desgaste que tiene el paisaje majorero, precisamente por el viento que también refleja en esa lámina. Sí. Insisto que dice mucho del detalle con el que se dedica a un dibujo. Incluso, perdona, este inciso también, fíjate, que hay distintos trazos en grosor en la imagen.
La característica principal de Unamuno es las lentes y la nariz, principalmente. Es lo que tiene el trazo más grueso, o sea que la lente y la nariz es Unamuno. Y solamente eso ya es Unamuno, por eso está trazado a posta, para darle más fuerza a la imagen y al reconocimiento del personaje, ¿no? Por lo menos lo que intenté. Ahí, con arreglo a esta lámina, ha hecho usted una serie de comentarios que ahora yo le quiero mostrar a los telespectadores de Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión, porque si bien ha nombrado una asociación, la Asociación de Unamuno, nosotros tenemos y hemos rescatado un vídeo que también le queremos enseñar. Soy Ana Chaguaceda Toledano y dirijo la Casa Museo Un poquito de Unamuno en Salamanca. de volumen. Miguel de Unamuno está muy vinculado a 3 espacios geográficos muy concretos. Bilbao, que es donde nace, Salamanca, que es donde vive la mayor parte de su vida y muere, y Fuerteventura. En esta isla donde, si bien es cierto que pasa poco tiempo de su vida, soy Ana Chaguaceda Toledano y dirijo la Casa Museo de Unamuno en Salamanca. Miguel de Unamuno está muy vinculado a 3 espacios geográficos muy concretos. Bilbao, que es donde nace, Salamanca, que es donde vive la mayor parte de su vida y muere, y Fuerteventura. En esta isla donde, si bien es cierto que pasa poco tiempo de su vida, también lo es que la isla de Fuerteventura está unida a uno de los momentos más dramáticos de Miguel de Unamuno, como es su destierro. Tanto en la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca como en la Casa Museo Unamuno del Cabildo de Fuerteventura tenemos la suerte de contar con 2 maravillosas caricaturas realizadas por el artista canario Néstor Dámaso. Esta que mostramos, que es la que forma parte de la exposición, es la que está custodiada en la Casa Museo Unamuno de Fuerteventura. Y podemos ver cómo de una manera muy minimalista, como con poquísimos trazos, se nos representa a un Miguel de Unamuno ya maduro, cumplidos los 60 años, con su mirada y su nariz tan características destacadas y despeinado, posiblemente porque esté viviendo en la Isla del Viento, representada por 2 molinos en la esquina de la imagen, y en donde quiero hacer constancia de que, a pesar de este destierro, Miguel de Unamuno fue muy feliz. Soy Ana Chaguaceda Toledano y dirijo la Casa Museo de Unamuno en Salamanca. Tenemos rescatado un montón de cosas para poder enseñarles hoy en nuestro programa de hoy. Y lo que además quiero ahora es, ya que hemos terminado con este recorrido de las láminas, es ir profundizando en este camino que estamos haciendo para conocer a nuestro invitado de hoy. Hubo un día, Néstor Dámaso del Pino, en que usted se reunió con 6 mosqueteros o 7 en torno a un plato de galletas que estaban caducadas desde la primera comunión de uno de ellos, y se reunieron para hablar de no sé qué, de un baifo. ¿Cómo era esa historia? Bueno, el baifo surgió después, ¿no? El origen fue crear una asociación. Y claro, antes de eso, pues hubo unas palabras. Ahí está mi buen amigo Iván Bettencourt, que es hijo de Rafael y Bettencourt, a quien admiro, contemporáneo de Chojuá, Paco Martínez, Beuster, las figuras de los 60-70 más importantes, tanto en las islas, no solamente en las islas, sino nacional y con premios internacionales, que antes era mucho más complicado. Y nada, me dice en una exposición, creo que fue en Agüime, que fui a ver la obra del padre, y me dice, mira Néstor, jolín, los humoristas gráficos estamos un poquito desperdigados, ¿no? Mi padre, pues, después el tema de Beuster, el tema de varios, ¿no? Carlos también, que creo que en la provincia muchísimo. La cosa es que es curioso que aquí en Canarias no existiese una asociación que defendiera por los intereses del humor gráfico canario, pero a nivel regional, toda la región. Y es cierto, entonces dice, Néstor, ¿por qué no contactas con unos, con otros? Mira, a ver si salen las cosas. Y pues mira, pues la verdad que es interesante. Pues nada, pues entre unos y otros, pues nos sentamos, también creo que fue un mes de octubre,
Y bueno, pues nos reunimos, pues estaba Morgan, estaba Padilla, estaba Emilio Fernández, que lo había conocido un tiempo atrás en la Casa Museo Tomás Morales, que era el nieto del caricaturista, también quiso estar ahí, Malena Millares. Yo tenía incluso más amistad con Eduardo Millares, con el hermano, pero dijo, no, tú habla con mi hermana, está interesante, habla con mi hermana, que mi hermana es más... Y Malena estuvo ahí, que más falta. Serpa. Antonio Serpa, por supuesto, ¿no? El propio Betancourt. Claro, estaba también Iván. Y ahí pues nos sentamos y surgió, ahí salí animado porque a todos les gustó. La verdad que no paramos de proyectos, ¿eh? No quiero lanzar nada, pero hay proyectos muy buenos con empresas muy importantes aquí de las islas, que en Viñeta pues en breve hay una empresa de publicidad que está caminando en ello. No digo más. Pero la verdad que... Y ahí nació la asociación como tal, como núcleo. Y la asociación que se llama Se nos fue el Baifo. Bueno, el nombre de Se nos fue el Baifo es en principio porque quisimos retomar el Baifo de oro que se entregaban entre los cuatro, en vez de los 7 magníficos, los 4 magníficos que eran los caricaturistas antes nombrados, ¿no? Y ellos se repartían por el Baifo de oro y contra el Baifo, pues tenemos que hacer algo con el Baifo, no sé, el nombre tiene que ser parecido a él. Y nos reunimos en el estudio de Morgan y bueno, pero lo de la galleta de la primera comunión de Morgan es verdad. Eso es cierto. No nos intoxicamos, pero sí es cierto, lo de la galleta de la primera comunión de Morgan. Y nada, pues ahí surgió un brainstorming. Bueno, ponemos esto, no. Uno dice, se me fue el Baifo. No, o sea, no, pero lo dijo Morgan incluso, o sea, el nombre de por sí, quien lo sacó fue Morgan, ¿no? Se nos fue el Baifo. De se me fue el Baifo, se nos fue, porque somos un grupo, pues así surgió hace 3 años y algo. Y bueno, y aquí estamos que no paramos, la verdad, con proyectos, ¿no? Incluso... Bueno, eso es toda una alegría porque sí, para eso precisamente se unen, se hacen las asociaciones para poder hacer proyectos comunes. Comentar que, o sea, no solamente la idea es recuperar y dar visibilidad a los que ya no están con nosotros, que están fallecidos, pero su obra se tiene que dar a conocer. Los actuales, que son muy conocidos en la prensa, y después también a las nuevas generaciones, que hay unos dibujantes fantásticos y tienen nuestro apoyo y yo creo que estarán encantados con las oportunidades laborales que se les está brindando gracias a la asociación. Por la asociación recibimos varios proyectos anuales, entre talleres, campañas de publicidad, etcétera, y la verdad que de ahí la fuerza de la asociación. Yo creo que y hay continuidad, o sea que ya nos podemos ir nosotros, pero es que hay madera y hay continuidad con más humoristas gráficos y eso va a seguir, ¿no? Eso fue también, claro, ves en las asociaciones nacionales que hay 1 o 2 y Canarias no tiene. ¿Por qué no tiene Canarias una asociación cuando hemos sido cuna también? O sea, no somos una comunidad pequeña y eso pues también nos ayudó para impulsar y crear esta asociación que estamos súper orgullosos, ¿no? Y cada vez más. Y luego estos 6 o 7 u 8 mosqueteros que se reunieron decidieron, bueno, pues presidente, Néstor. Sí, me tocó. ¿Eso cómo ocurrió? Porque vistos quiénes son los demás elementos, sí, elegir el presidente tiene que haber sido un detalle también. No, lo que pasa es que ellos son muy listos. Son más listos que yo. Entonces, dice, pues, que lo haga Néstor. Que el presidente que sea Néstor mismo, ¿eh? Y nada, para mí es un orgullo y estar amparado por todos ellos. Y la verdad que las reuniones son fantásticas, lo pasamos pipa. Y siempre, bueno, son fructíferas y la verdad que hemos conseguido pues una amistad increíble entre todos, ¿eh? Es impresionante. Claro. Tenemos personas ahora mismo han entrado una hornada, por decirlo así, femenina de humoristas gráficas fantásticas, pero fantásticas. La última es Laura Cubas, de aquí de Gran Canaria. Después está Moño, nombre artístico es Moño, de Fuerteventura. Tenemos también a Eva Núñez del Lobo Mordaz. No sé si recuerdan
cuando vimos en Canary Fly, creo que era, el lobito. Ah, sí, sí. Pues esta chica está con nosotros, una chica joven, tendrá 20 poquitos años, ¿eh? Ella está. Y ¿quién es más? Malena, por supuesto, también como fémina. Y estamos encantados de esa... Y aparte que surgen ideas, porque, o sea, el pensamiento masculino, estamos compenetrados, o sea... Se complementan perfecto. Es impresionante y lo bueno que es, ¿no? Lo bueno que es. O sea, que se animen otras asociaciones joder, por supuesto, a que haya más presencia femenina, siempre. Al principio de este apartado de Se nos fue el Baifo, Sí. nombraba usted como idea o como ideólogo principal a Iván Bettencourt, Sí. el hijo de Rafaeli. Déjeme que le diga Iván Bettencourt en el siguiente vídeo, les diga algo. Bueno. Hay algo característico en la caricatura de mi amigo Néstor Dámaso y es que sus obras son inconfundibles. Cuando tú ves una caricatura, automáticamente sabes que es de Néstor porque tiene su sello personal. Y luego hay otro detalle también muy importante que yo valoro mucho y es la internacionalización. Néstor ha difundido su arte a nivel internacional, cosa de la que yo personalmente me alegro muchísimo. Y además es el presidente de la Asociación de Viñetistas y Caricaturistas de Canarias, Se nos fue el Baifo. Hay algo que... Qué bonito, gracias. Como ven, todas las personas que intervienen a través de sus vídeos, más directo o indirectamente, cuando vamos a las exposiciones y hablamos con ellos para opinar de nuestro invitado de hoy, todo el mundo habla no solo de la excelencia y de la calidad de sus obras, sino, o de lo buena persona que es, además, como bien remarcaba su madre, sino de su proyección. No solo es local, nacional o internacional, y además en todas esas casas museos, como bien remarcaba también Antonio María en el primero de los vídeos, esa internacionalidad, esa nacionalidad, yo no sé, a mí me está impactando, pero usted eso cómo lo lleva, porque claro, al final estamos hablando de un niño del Jaime Balmes que después se vino al Loyola y ahora lo conocen en todos lados. Eso, dicho así como lo decimos aquí en Canarias, ¿eso con qué pan se come? Pues yo no pienso mucho, yo lo que hago es trabajar y lo hago de mil amores y encantado. O sea, para mí es una satisfacción tremenda. Incluso cuando hay televisiones de otros países, para mí el orgullo máximo es decir, soy de Gran Canaria, de las Islas Canarias, y bueno, para mí eso es máximo, eso es lo que más me gusta, tanto Rumanía, Portugal, etcétera. O sea, lo hago encantado. Pues mira, yo creo que con naturalidad, o sea, no hay que... Se come con naturalidad, no hay que darle muchas más ¿Para historias. qué? No, sí, no me sé, parece muy bien. No veo otra. Como van viniendo las cosas, pues después las vamos asumiendo y vamos intentando también mejorar, se intenta mejorar también como persona para poder transmitir más lo que hacemos, porque somos un espejo donde se pueden mirar otras personas. Entonces, yo creo que es muy importante llegar a ellos para que, jolín, estaría orgullosísimo de que consiguieran éxito otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un enfoque también, ¿no? Yo soy mucho de meter el dedo en la llaga y de rascar para saber qué hay más debajo de toda esa humildad que obviamente lo hace grande, pero también es grande el pedazo de currículum que tiene, que yo, de lo que se acuerde sin leerlo, le pediría que me hiciera pues un pequeño listado, entre otras cosas porque hay casi en torno a las 80 exposiciones. Tiene usted además galardones, también un sinnúmero de galardones, publicaciones, colaboraciones, donaciones. Cuéntenos un poco más pormenorizadamente, que yo lo acabo de hacer, ¿cómo es esto? ¿Cómo son estos números? Los números, bueno, son 64 asociaciones, fundaciones, casas, museos, instituciones culturales y deportivas, rondan las 64, 65, en Italia, Grecia, Portugal,
Rumanía, Moldavia, Estados Unidos, Ucrania. Hay un proyecto para Ucrania, lógicamente se chafó, una exposición que se iba a desarrollar. Al final me veo inmerso a ese periodista, pues ayudarlo y buscarle espacio para él y sus 2 hijos, ¿no? Afortunadamente ha salido todo bien. Ellos se han quedado sin casa porque la han destruido, o sea, hay constancia de ello, pero ellos están, por lo menos, están en Valencia y bien atendidos, y eso tengo que comentarlo también. Gracias también al director del Centro de Estudios, Blasco Ibáñez, de Valencia, que también tengo la fortuna de conocer, excelentes personas que los recibieron, los acogieron y ahora mismo están viviendo en Bétera, ¿no? Y Bueno, además tiene usted un desarrollo de una faceta humana comprometida y casi, como me comentaba en el café previo a esta Sí. charla, es un compromiso casi fraternal con esta familia, ¿verdad? bueno, por supuesto, que es tremendo. O sea, lo que se vivió desde el primer día del bombardeo, que nos pusieron en contacto a través de Telegram, porque ellos utilizan Telegram, yo me quedé impactado. O sea, me manda ya no vídeos, sino la experiencia propia de sus hijos, que a las 5 de la mañana se despiertan porque habían bombardeado el aeropuerto que estaba. Ellos vivían al lado de un aeropuerto. Entonces, desalados sus hijos, imagina. Yo que conoces, pues lo primero que dije, salgan de ahí, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, fue un periplo. Yo recuerdo que estuve 2 noches sin dormir. Bueno. Y a todo Complicado. Ah. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, es una satisfacción que estén bien. A todo este currículum hay que añadirle también una anécdota, y es que Bueno. usted es un caricaturista al que han robado además, ¿no? Sí, bueno, las primeras obras, recuerdo, no sé qué ha pasado, en una mudanza, no por descuido mío, porque yo sé dónde tengo las cosas. En mi orden y mi desorden, yo sé dónde tengo las cosas. Cogió y desaparecieron con una carpeta. De aquellas primeras obras. Sí, algún trabajito surrealista que tenía. La mayoría es que lo he regalado. La mayoría de trabajo me lo han pedido y los he ido entregando, ¿no? Pero sí tenía cositas, o sea, recuerdo a bolígrafo, tenía marcas, paisajes, cosas, recuerdos muy tuyos, ¿no? Y desaparecieron unos, no sé, 30, 40 dibujos que tenía. Y, pero ¿qué Bueno, vamos a hacer? pues para finalizar me queda un solo vídeo que enseñarle. Bueno, vamos a estar atentos a la pantalla y vamos a ver el siguiente vídeo. Buenas tardes. Saludos desde Rumanía, la tierra de los Cárpatos y del Danubio, el segundo hogar de Néstor. Puede ser intimidante hablar sobre Néstor Dámaso del Pino si haces parte de su vida, porque su forma de ser, su personalidad, distingue al artista de la persona que es en particular. Trabajando con él, puedo decir que hace una estupenda caricatura. He creído eso desde el principio, de cuando vi por primera vez sus retratos, que a mí personalmente me daban la sensación que absorban en líneas, puntos y curvas una entera historia cultural. Su faceta personal es algo que necesita discreción. Pero Néstor es como todos nosotros. Es sencillo, cariñoso, muy cercano. Se alegra y sufre, tiene deseos, sueños, pasiones, emociones, tiene dudas, temores. Un montón de amigos en Gran Canaria, en España, en Ucrania. Tiene una familia rumana que lo quiere mucho y un amor incondicional que supera a Loli. Lo más importante, Néstor sabe ofrecer cada día trozos pequeñitos de su corazón. Vă îmbrățișez cu drag și vă urez toate cele bune din România. Buenas tardes. Saludos. Bueno, pues este era Muchas gracias. nuestro último vídeo de hoy. Era un vídeo que, bueno, pues tiene un carácter de cercanía, como habrán podido oír, y que además a usted le presentaba a 2 seres importantes, Ana y Lolita. Sí. Pues muchísimas gracias, la verdad que bueno, me ha encantado estar aquí con ustedes. Y No, muchas gracias la verdad que
Muchas gracias a usted por haber Emotivo. querido venir a estar aquí en nuestro patio de tertulias. en Espacios para Hablar. Conociéndote un poquito, ¿quién te va a decir a ti que no? Si eres un profesional tremendo, ¿no? Y la verdad que yo encantado de haber compartido estos minutos contigo. Bueno, Muchas pues, gracias. Pues muchas gracias, Néstor. Y yo espero que para cualquier otra ocasión podamos ir con nuestras cámaras a donde estés exponiendo y poder grabar y traernos también aquí para nuestros telespectadores, a los que no puedan ir a la exposición de Néstor Dámaso del Pino, pues traerles aquí sus obras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Néstor Dámaso del Pino, me van a permitir que les diga que es un hombre que nunca ha podido disimular su pasión por dibujar, como han podido descubrir hoy. Es un hombre de valores inquebrantables también, como han podido descubrir a lo largo de la entrevista, pero especialmente en este último tramo. Compromisos, como bien matizábamos ahora, casi fraternales, y en cuyo lápiz, en casi cada uno de sus trazos, está siempre muy presente los consejos y las motivaciones de su madre. Muchas gracias, Néstor, por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores espectadores, también muchas gracias por haber querido una semana más estar aquí en el salón, en el patio de tertulias de Espacios para Hablar, habernos dejado entrar en sus casas, porque cada semana que pasa están ustedes más seguros de que Espacios para Hablar, aquí en Gran Canaria Televisión, es el lugar donde se hacen programas que son para espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.